Y ya se encuentra con nosotros Paloma Aguirre, supervisora del Distrito 1. Muchísimas gracias por acompañarnos, supervisora, esta mañana. Gracias por tenerme. Acabamos de ver noticias nacionales. Esto, bueno, lo estamos viendo en todas partes, estas manifestaciones. ¿Algún comentario que le gustaría hacer al respecto? Pues claro, como lo dijo la reportera, es nuestro derecho constitucional. De acuerdo a la primera enmienda, dice que tenemos el derecho al discurso libre, a la prensa libre y a la protesta pacífica. Y hemos visto todas las protestas que han tomado lugar, de hecho ayer estuvimos en una, han sido de manera pacífica, sin incitar la violencia. Y vimos lo que pasó en Minneapolis con Nicole Renee Good, la pobre mujer, madre de 3 hijos, iba dando vuelta en su coche y la balearon de manera mortal. Entonces estamos viviendo momentos sin precedente bajo esta administración de Trump, desafortunadamente. ¿Algún mensaje para todas las personas que se encuentran hoy día con temor, con incertidumbre, algunas de ellas incluso sin salir de sus hogares, viviendo estos días difíciles? Sí, justo como estabas leyendo los comentarios en las redes sociales, ayer estuvimos en esta protesta pacífica, la gente tiene mucho temor, tiene mucha preocupación de ir a las compras, de dejar a sus hijos. Nosotros, yo al menos estoy tomando muy en serio mi rol como supervisora. Yo estoy haciendo todo lo posible en el condado para proteger los derechos de los inmigrantes. También aconsejaría, súmense a nuestro sitio web donde tenemos todos los derechos que tienen los inmigrantes y también las redes informales como estas que comentaban en el noticiario anterior. Es importante tener comunicación comunitaria porque así es como nos vamos a proteger y a poder pasar esta tormenta que se llama Trump. Bueno, muchísimas gracias, Paloma. Ahora sabemos que recientemente estuviste pues en Sacramento para una visita en apoyo a la ley AB 35. ¿Nos podrías hablar acerca de eso? ¿Cómo les fue y qué impacto esto podría tener quizás en los cambios climáticos? Sí, claro. La propuesta ha sido, el autor es el asambleísta David Álvarez, que representa el distrito en el sur de San Diego, que yo también represento. La propuesta 4 fue una propuesta votada por los votantes de California en el 2024. Para dedicar dinero a la resiliencia climática. Son billones de dólares que van a ir a infraestructura, a prevención de inundamiento, ese tipo de cosas. Ahora, sabemos, como te lo he comentado mucho, tenemos un hotspot en el Valle del Río Tijuana que está produciendo muchísimos gases y aventando toda esta contaminación en el aire. Todas nuestras residentes en San Isidro, en Néstor, en South Chula Vista están diciendo es que olemos mucho, nos estamos enfermando. Bueno, esta propuesta del asambleísta Álvarez va a poder acelerar que esos fondos sean sueltos y que vengan a este proyecto que estamos ya en preparación para arreglar. ¿Y qué es lo que se necesita hacer? Es un arreglo de infraestructura que hay que remover, que es lo que está causando que incremente la turbulencia del río y emita todos estos gases y todos estos contaminantes. Lo bueno es que pasó el comité de manera unánime, tiene mucho apoyo. Esperamos poder en los próximos 6 meses continuar el proceso para que ya de manera rápida lleguen esos fondos y empecemos ese proyecto. Claro, es un proyecto en el que estoy segura has trabajado por muchísimo tiempo, arduamente. Sabemos, constantemente estamos hablando sobre las afectaciones del río Tijuana, sobre todo, no solamente para la comunidad que vive cerca, lo hemos hablado, sino para pues todo el condado. Si todo sale como planean, más o menos ¿para cuándo estiman que podrían estar viendo ya estos trabajos? Pues nosotros en el condado ya dedicamos dinero para hacer un estudio, un análisis de factibilidad para cuando nos lleguen esos fondos empezar ya con el proyecto. Esperamos que para antes de que termine el año, son muchas las dinámicas que pudieran cambiar eso, pero por eso fui yo personalmente a Sacramento para asegurarnos que la presión siga y que los fondos lleguen ojalá antes del término del año, porque así ya el periodo de construcción tomaría 1 año o 2 y ya para entonces las comunidades que viven por ahí empezarán a ver una disminución en la contaminación al menos de aire. Muchísimas gracias, supervisora, por haber estado con nosotros dándonos esta información tan importante pues para toda nuestra comunidad y la esperamos pronto aquí en su casa. Muchas gracias.